concepto de línea de investigación es bueno siempre manejarlo en relación con aquellos problemas o aquellas necesidades a las cuales podría atender el concepto de línea de investigación. Entonces, de paso, todos estos estudios están basados en los trabajos que se han hecho dentro de nuestra línea de investigación, de esta enseñanza-aprendizaje de la investigación, y allí básicamente hay dos grandes dificultades que contempla la investigación universitaria. Uno lo llamamos desarticulación, fragmentación, en el sentido de que los trabajos individuales no se vinculan entre sí, sino que cada quien elige su propio tema de investigación, que no tiene mucho que ver con el tema de las demás personas, etcétera. Pero además de eso, además de la desarticulación, los trabajos individuales entre sí, hay también una desarticulación con respecto a la propia universidad. Sí, en el sentido de que la universidad anda por un lado y las investigaciones andan por otro lado. Y un tercer nivel de fragmentación, de desarticulación, está, digamos, entre la investigación universitaria entendida como un todo y las necesidades de la sociedad en un determinado momento, ¿no? Esa fragmentación ustedes la pueden ver clarito, sobre todo cuando van a las jornadas de investigación que se consiguen con los resúmenes de las ponencias, de las investigaciones. Ustedes échenle un ojo a toda esa lista de trabajos que se presentan y difícilmente ustedes consiguen 2, 3 investigaciones que sean ni siquiera primas pues entre sí. Sí, una investigación es sobre una cosa, otra es sobre otra cosa, y por eso es por lo que uno de los grandes males de la investigación universitaria es esa fragmentación, pues, en el mismo sentido que se habla de la fragmentación de un disco duro, la falta de cohesión total entre los trabajos individuales. Y el otro gran daño que tiene nuestra investigación universitaria es una predominante cultura de tipo curricular. Es decir, la investigación es vista más bien como parte del currículum y no como investigación que realmente responda a alguna necesidad, ¿no? Esa concepción curricular, sobre todo, es una de las cosas que más cuesta cambiar cuando las universidades intentan hacerlo, porque ya hay toda una cultura, vamos a decir, de las cátedras de metodología de la investigación, de los profesores de metodología, que raras veces investigan, por cierto, pero ellos enseñan a investigar, de los jurados, los tutores, etcétera, etcétera, ¿no? Que podemos pasar a la siguiente lámina, donde ustedes entonces van a ver lo que les hablaba de la desfragmentación. El símbolo ese de doble flecha con una X es una relación de desconexión que hay. Entonces, en el primer nivel, en el centro, tiene una desconexión entre los trabajos individuales, luego la desconexión el conjunto de los trabajos con respecto a la universidad, y luego la desconexión de la universidad, de la investigación universitaria con respecto a la sociedad. En la siguiente lámina, ustedes tienen algo sobre la concepción curricular. ¿Podemos pasar a la siguiente lámina? La concepción curricular de la investigación consiste básicamente en todo esto que está en la columna de letras moradas, que básicamente se resume es decir, lo que está en las letras azules sería el ideal, lo que no existe, pues, sería una concepción organizacional de la investigación, que sería bueno que algún día llegáramos a eso, pero que en realidad estamos muy lejos. La concepción curricular se fundamenta básicamente en lo siguiente, ¿no? Los trabajos de grado, tanto de licenciatura como de maestría y de doctorado, son considerados básicamente como demostraciones de habilidades metodológicas. Eso no lo digo yo, te lo dicen todos los documentos de todas las universidades. La función de los trabajos de grado es demostrar competencias metodológicas, es decir, no es investigar, ¿no? La formación de investigadores queda encerrada dentro de las famosas cátedras de metodología, los profesores de metodología, que los textos de metodología que tanto daño hacen a nuestros estudiantes, pues básicamente porque son textos que no están basados en razonamientos epistemológicos ni en una teoría de la ciencia que pueda fundamentar cualquier cosa que se diga, etcétera, ¿no? Pero tenemos entonces quienes diseñan el aprendizaje de la investigación son los diseñadores curriculares. La investigación pertenece al departamento, está en manos, digamos, del departamento, y lo mismo los trabajos de grado pasan a ser evaluados por el departamento. Entonces, ahí la cantidad de mano de obra que se pierde entre tantos tesistas de licenciatura, tesistas de maestría y de doctorado,
Eso es una mano de obra ingente que se está perdiendo allí, que se podría aprovechar para el diseño de redes de investigación. Bueno, básicamente aquí en la columna esta de la izquierda, concepción curricular, ustedes tienen esas características. Ahora, en la siguiente lámina, tenemos las diferentes acepciones de la palabra o del término línea, pues, de la expresión línea de investigación. Yo les quiero decir que no hay un acuerdo respecto a el modo en que se entiende línea de investigación. Aunque digamos que hay un cierto acuerdo mayoritario respecto a uno de esos sentidos, si uno toma, ese fue un trabajo que hizo alguien en la línea de investigación, él tomó una teoría de la acción y de allí derivó las posibles concepciones de línea de investigación, las que existen y las que podrían existir en un futuro, ¿no? En esa teoría de la acción tenemos que la acción es una relación que se da entre una situación inicial, ese sucede, que se considera deficitaria, los actores formulan un objetivo que es lo que está en ese N' inmediatamente después, y una vez que tienen su objetivo formulado, entonces diseñan toda una cadena de estrategias de acciones intermedias, S1, S2, S3, hasta la penúltima, Sn-1, hasta finalmente llegar a una situación final efectivamente obtenida. Bueno, si la situación deseada aquí es mayor o igual que la situación, si la situación obtenida es mayor o igual que la deseada, que la planteada en el objetivo, entonces cuando se habla de éxito, y si la situación obtenida es menor, es menos de lo que se esperaba, entonces en esa medida se habla entonces del fracaso de las acciones humanas, ¿no? Abajo tienen una formulita que simplifica eso, pero ahorita vamos a ver cómo las diferentes acepciones de la expresión línea de investigación se centran sobre uno de esos componentes de la acción, sobre todo si consideramos que la investigación es básicamente una acción, ¿no? En la siguiente lámina ustedes tienen una primera acepción, una primera noción de línea de investigación que se orienta a las situaciones iniciales de acción, es decir, podríamos decir, la concepción de línea en cuanto a agrupación temática, es decir, que por ejemplo hay ciertas necesidades en el área de aprendizaje de la matemática, entonces nos juntamos una serie de investigadores y decimos que estamos en una línea de investigación porque estamos en la misma área temática. Esa sobre todo, esa es la concepción que aunque no se diga, es la que más existe en la práctica. Cuando por ejemplo las universidades privadas abren sus doctorados, que el CNU les pide toda la documentación y les exige que tengan línea de investigación, entonces ellos dicen, tenemos una línea de investigación por ejemplo en biología, tenemos otra en currículum, o tenemos otra en comunicación, etcétera. Pero ¿qué significa eso? ¿Son líneas? No, en realidad son ejes temáticos, pero no hay un programa a corto, mediano y largo plazo que vaya entregando soluciones a medida que pasa el tiempo. Es solo una agrupación en cuanto a que pertenecen a una misma área temática, pero en realidad no están trabajando complementariamente, pues. O sea, el sentido de línea en este caso se puede decir que, por ejemplo, si en Japón está fulano de tal que está trabajando sobre el lenguaje, y aquí en Caracas estoy yo que también estoy trabajando sobre el lenguaje, se debería poder decirse que estamos en una misma línea de investigación. Sin embargo, no es así, pues ni siquiera nos conocemos, pues. En la siguiente lámina ustedes tienen la otra acepción de línea de investigación que se centra sobre todo en las operaciones y metodologías de logro. Pues. Son básicamente líneas de investigación que se integran en torno, por ejemplo, al uso de biografías, al uso de historias de vida, o líneas de investigación que se instauran, por ejemplo, alrededor del concepto de posmodernidad o posmodernismo, por ejemplo, que hay bastante, ¿no? O líneas de investigación que se aglutinan, pues, en torno a, por ejemplo, la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt, el mismo Círculo de Viena en su época, en 1925-30, se podía decir que era una línea de investigación de orientación metodológica, pues, porque en realidad los temas que cada uno trabajaba eran diferentes entre sí. Y en la siguiente lámina, ustedes tienen la tercera concepción de línea de investigación que se centra en los objetivos y en los logros, ¿no? O sea, en lo que se busca y en lo que se obtiene, ¿no? Esto es el concepto de línea de investigación que uno podría llamar concepto programático, pues, de línea de investigación. En la lámina siguiente, ustedes
deberían analizar cuál de los tres conceptos de línea rompe mejor con aquellas dificultades, pues, o cuál de estas acepciones de línea de investigación resultaría más eficiente con respecto a las dificultades. Ya saben que las dificultades son la desarticulación por un lado y esa visión curricular. Si ustedes lo piensan bien, no vamos a detenernos en eso, pero lo analizan, ustedes se darán cuenta de que solamente esta última acepción, línea como organización en torno a redes de objetivos problemas, en torno a plazos de logro, eso es lo único en realidad que, por ejemplo, rompe con el hecho de que la investigación esté en manos del currículum. Porque si la universidad se organiza diferente, como lo logramos, por ejemplo, en la Universidad de Guayana, en el posgrado, donde la investigación quedó en manos de las líneas convocaban las maestrías, convocaban las asignaturas, etcétera. Entonces allí ya no era la metodología de investigación, ni las cátedras de metodología, ni los profesores de metodología, ni los manuales de metodología de la investigación, lo que se responsabilizaba por las tesis y los trabajos de grado, sino eran las propias líneas de investigación, ¿no? Por otro lado, en cuanto a la fragmentación, como veremos después, este último concepto es también lo que más rompe con esa situación de fragmentación o de desvinculación que hay en la investigación, que en la siguiente lámina ustedes pueden ver básicamente el hecho de que los problemas científicos se dan en forma de red, y además el hecho de que los procesos de investigación son básicamente transindividuales, ¿no? Si lo ven por parte, aquí está el concepto de red, ¿no? Se basa en esos tres principios que están allí. La sociedad, en cada uno de sus momentos históricos, confrontan determinadas necesidades de conocimientos teóricos y aplicativos, pues, o sea, de conocimiento y de tecnología. Estas necesidades son traducibles en problemas de investigación. Y finalmente, esos problemas de investigación mantienen entre sí distintas relaciones de inclusión y de complementariedad. O sea, hay algunos problemas que cuando se juntan con otros constituyen un problema de un nivel un poco más avanzado o más global, de manera que los problemas de investigación no se dan así aislados como se dan en los trabajos de grado. O sea, aunque los trabajos de grado tomen cada uno un problema diferente, la realidad no se da así, ¿no? La realidad no se puede estudiar tampoco de un modo tan fragmentado, sino que se necesita más bien el diseño de lo que se llaman redes de problemas. Esas redes de problemas tienen más o menos aproximadamente esta forma, la forma de grafo arbóreo en matemáticas. Es decir, allí es donde se ven las relaciones de inclusión y de complementariedad, ¿no? Supóngase que aquí tenemos, en el vértice tenemos un gran macro problema. Ese macro problema se puede desagregar, por ejemplo, en otros tres problemas de un nivel más abajo, pues, y así sucesivamente, hasta que cuando lleguemos al final tenemos a los investigadores individuales, a los tesis, cada uno de ellos. Fíjense que a veces la gente supone que al hablar de línea uno está hablando de hacer tesis en equipo. No, eso no tiene nada que ver, pues, o sea, la tesis puede seguir siendo individual, totalmente individual. El problema es que la tesis mía se junte con otra tesis, se resuelva un problema de investigación entre las dos tesis, que resulte de una altura un poquito superior. No, fíjense que de hecho, cuando se diseñan primero las redes de problemas y está todo esto bien, esos diseños se pueden ir reajustando con el tiempo, pueden ir creciendo ramas, o uno al final puede darse cuenta de que si esta rama, por ejemplo, sobra, etcétera. Pero este diseño de redes de problemas es básicamente lo que nos permite a nosotros trabajar o investigar en términos de líneas de investigación. Aquí es solamente un resumen, una especie de demostración, pues, de tipo histórico, como la investigación no es ni mucho menos un asunto individual, sino totalmente colectivo, socializado. Ustedes ahí tienen prácticamente diseñado el programa sobre la gravitación, por ejemplo, cómo pasaron generaciones, y ven las fechas. Un ejemplo muy reciente de la investigación sobre el genoma humano, que se hizo en todas partes del mundo, se hizo realmente en torno a redes de problemas y no a investigaciones separadas entre sí. En la siguiente lámina ustedes tienen otra característica importante, ¿no? Fíjense, en la lámina anterior habíamos dicho que las líneas de investigación se basan fundamentalmente en redes de problemas, ¿no? Ahora, además, estas líneas de investigación tienen un carácter programático. Es decir, ¿qué significa programático? Se trata de que ese diseño de redes de problemas debe ejecutarse en el tiempo, a diferentes plazos de tiempo, debe irse
controlando, debe irse traduciendo en necesidades, en recursos, en controles, en planificaciones, en evaluaciones, de manera que las líneas puedan decir, por ejemplo, dentro de 5 años ya habremos entregado una solución parcial a este asunto, pues. De hecho, la línea de investigación de nosotros creo que nada más hasta dentro de 2 años va a estar viviendo, porque ya el diseño que habíamos hecho hace 12 años ya está prácticamente terminándose, ya han salido algo así como 32 doctores y quedan unos 8 o 10 más que saldrían en estos 2 años. Y ya con eso, pues el programa que diseñamos hace 12 años quedaría cerrado, pues. Es lo que también hemos conversado mucho ya en la Universidad del Zulia respecto a que no es, la investigación no tiene que ser obra de los individuos ni de los estudiantes, sino debe ser obra de la propia universidad, pues a través de sus líneas. Las universidades deberían tener sus propios intereses investigativos. Las universidades deberían diferenciarse entre sí. Por ejemplo, que una universidad está más interesada en la investigación de tales problemas o de tales redes de problemas y otra universidad está interesada en cambio en otro tipo de problemas. Pero la universidad debería ser quien da la cara a través de sus líneas, quien da la cara ante la sociedad en materia de investigación y no los individuos, pues. O sea, el individuo se ve sometido a todo un estrés con su tesis, la defiende, se la prueba o no se la prueba, y ese es problema del individuo, pero no de la universidad, y esa es una de las dificultades más grandes que tenemos en materia de investigación. Todos los semestres los muchachos empiezan a buscar a los profesores pidiéndoles un problema. Profe, por favor, un problema, dígame un problema que no tenga, o sea, problema de investigación. Los demás deben tener bastante, pero lo que les quiero decir es que ellos andan buscando un problema de investigación. Imagínate, la universidad no tiene previsto qué necesita en materia de investigación, y ese es uno de los grandes males, pues. O sea, si la universidad, a través de las líneas de investigación, que es fundamental, pues, o sea, es imprescindible que haya líneas de investigación para que la universidad tenga un perfil de institución investigadora, pues. O sea, de que pueda dar la cara ante la sociedad como investigador, y en ese sentido tiene sus líneas de investigación que van agrupando a las personas, van haciendo programas del tipo de esto que se están caracterizando allí, programas de investigación que a su vez responden a algún diseño de una red de problemas en el área que sea. En la siguiente lámina, como una especie de conclusión, entonces, ¿qué sería línea de investigación de acuerdo a lo que hemos visto? Es decir, línea de investigación en el sentido de orientarse a problemas y objetivos, pues, de investigación. Entonces aquí tienen esa serie de caracterizaciones, de donde se deriva que básicamente al final la línea viene siendo el equipo de personas o el grupo de personas que se asocia en torno a un programa o una agenda de investigación que a su vez está fundamentada en un diseño de una red de problemas, ¿no? Si las líneas funcionaran, y hay experiencias, hay varias experiencias en el país de líneas que han funcionado bastante bien. Claro, cuando las universidades tienen todavía una concepción, no es la misma concepción organizacional de la investigación, entonces las líneas chocan, sobre todo con la burocracia, pues. O sea, la línea es básicamente algo que no le conviene a la burocracia en una universidad, porque quita espacio de poder. Cuando las líneas se van haciendo más fuertes, se van haciendo más consolidadas y va pasando el tiempo, entonces las líneas van ganando poder de la base de soluciones académicas que ofrecen, pues. Y eso, ya ustedes saben que el poder se disputa mucho en todas partes, y entonces es cuando las líneas empiezan a tener enemigos, etcétera, en la propia estructura universitaria. Pero si fuera la universidad la que cambiara un poco de cultura organizacional, entonces admitiría la función investigadora, y para llevar a cabo esa función investigadora, pues admitiría lo de las líneas de investigación. Entonces intentamos traducir el concepto de línea de investigación, tal como lo hemos visto, en principios, uno de los cuales son principios de tipo conceptual, como esos que ustedes ven allí. Y aquí tenemos los principios operativos de la línea de investigación, que hay algunos que son importantes, ¿no? Como por ejemplo, el hecho de dejar de considerar los trabajos de grado como una cuestión de aprendizaje curricular y comenzar a considerarlos como investigaciones. O sea, si nosotros no hacemos eso, estamos perdiendo el tiempo. Yo realmente no creo
no creo que un estudiante aprenda a investigar en las cátedras de metodología. Eso es sumamente difícil. Y todavía es menos probable que aprenda a investigar con los libritos de metodología de la investigación, que por cierto cada profesor hace uno cada 5 años. Esto hay más bien exceso de ese tipo sobre todo libros de ciencia. Una metodología de la investigación vendría a ser una tecnología derivada de una teoría de la ciencia. Pues en realidad es una teoría de la ciencia, es epistemología lo que explica el proceso de investigación. La epistemología es lo que explica cómo se producen las investigaciones, cómo se ejecutan, cómo crece el conocimiento, de manera que cualquier metodología debería derivarse de esas teorías que hay en epistemología. De manera que no debería hablarse ni siquiera de metodología de la investigación, sino de tecnología de la investigación, en todo caso, que incluyera inclusive uso de software, uso de medios, tecnología, etcétera. Pero si seguimos con la estructura de que los investigadores se forman en las clases, en las cátedras de metodología, orientadas por unos profesores que no investigan tampoco. O sea, yo no creo que realmente vayan a salir ni buenas tesis, ¿no?, ni tampoco vayan a salir investigadores. De hecho, eso es lo que ocurre con las tesis, que un jurado la aplaude, del otro la raspa. Ha habido muchísimos casos de personas que pasan su tesis doctoral, por ejemplo, ¿no?, con mención publicación, luego la presentan como trabajo de ascenso y se la raspan en el trabajo de ascenso. Eso significa que no hay ni siquiera, vamos a decir, homogeneidad en la percepción de lo que es la investigación. Y cuando ustedes oyen a los muchachos, por ejemplo, a mí me deja asombrado porque hace muy poco fue cuando supe que las universidades privadas para los trabajos de grado todas tienen un mismo esquema, donde ya está definido no solo los títulos de los capítulos, no los títulos de las secciones y de las subsecciones. Entonces hay el caso, por ejemplo, de una niña en ingeniería que quería hacer un elevado en Puerto La Cruz, el profesor le aplazaba el proyecto porque no tenía hipótesis, por ejemplo. Ahora, no entiendo qué hipótesis se puede tener si tú lo que quieres es hacer un puente. Pero para que ustedes vean cómo anda todo eso en materia. Ahora, si existieran las líneas de investigación, pues otra cosa sería, porque las líneas de investigación ellas mismas, en la medida que se van haciendo fuertes y van progresando, en esa misma medida van cada vez aprendiendo más a investigar, incluso produciendo su propia estructura operativa de trabajo que se valida por los mismos trabajos. Una vez en la Simón Rodríguez, cuando Magali Cortés estaba de decano, llegamos inclusive a aquella hermosísima situación en que las líneas eran quienes manejaban todo, pues desde jurado hasta el proceso, hasta en los doctorados. Pues. Lamentablemente a veces se volvió otra vez hace años, pues, los comités de tesis y aquellas cosas, los torquemadas pues, de la Edad Media, y entonces ellos se encargan de aplazar tesis, de aprobar tesis, etcétera, etcétera. Pues saltamos otra lámina más y aquí están una especie de conclusiones, ¿no? Ok, básicamente se refiere a las cosas que ya hemos trabajado, lo de considerar las tesis de grado como oportunidades de investigación. A mí me parece algo en lo que uno debería dejar de insistir, pues. O sea, no la tesis de grado como ejercicio curricular, en que el individuo muestra si se aprendió los libritos de metodología, sino más bien hubiera líneas de investigación que asumieran a todos esos estudiantes, a todos esos tesistas, y los integraran a los diseños de redes de problemas que tienen en las líneas, pues. Ya el estudiante pasaría menos tiempo haciendo un proyecto, porque serían las líneas las que tendrían por lo menos los proyectos esbozados, por lo menos. De manera que el estudiante seleccionara el que más le guste, pues, y alguien va coordinando todo aquello, y digamos que la investigación va creciendo. Porque si ustedes sacan la cuenta, son cada semestre alrededor de 10.000 investigaciones que se pierden, pues. Y eso es una cifra que realmente resulta dolorosa, ¿no? O sea, pensar que 10.000 personas están haciendo y que están jugando a investigar, pues. Demostrando habilidades metodológicas y se está perdiendo no solo ese papel y ese esfuerzo, sino que se está perdiendo la gran oportunidad de que el país realmente llegue a producir sus propios conocimientos y tecnología. No me queda mucho tiempo para lo del modelo teórico, solo les quería decir respecto a la... Otro tiempo adicional.